Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de Academia. Juntos para iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras. Oremos a nuestro Padre Celestial, que bendiga su santa palabra y que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión. El tema de hoy se titula Milagro de Dios en el Mar Rojo. El texto bíblico se encuentra en Joel 2:1. Dice: Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Los israelitas no debían quedar completamente inactivos mientras el Señor efectuaba su liberación. Habían de avanzar, y al hacerlo serían testigos del grandioso poder de Dios. Él podía haber dividido el mar rojo sin la ayuda de Moisés, si es que puede llamarse ayuda el hecho de alzar la vara. Otra vez, Yahweh escogió obrar por medio de Moisés a fin de que el pueblo confiara más plenamente en su jefe elegido. Yahweh siempre obra de acuerdo con el principio de utilizar instrumentos humanos consagrados para realizar su obra en la tierra, cuando quiera y donde quiera sea posible. Yahweh quería que Moisés comprendiera que obraría en favor de su pueblo, que la necesidad de éste sería su oportunidad. Cuando avanzaran tanto como fuera posible, debía instarlos a que prosiguieran. Tenía que usar la vara que Yahweh le había dado para dividir las aguas. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes de a caballo. Y el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Los egipcios no podían ver a los hebreos, porque una nube de espesas tinieblas se extendía ante ellos, pero era plenamente luminosa para los israelitas. Así manifestó Yahweh su poder para probar a su pueblo, para ver si confiaba en él después de darle tales pruebas de su cuidado y su amor, y para reprender su incredulidad y su murmuración. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas se elevaron y permanecieron a ambos lados, cual muros congelados, mientras Israel caminaba en medio del mar sobre tierra seca. El ejército egipcio se vanaglorió toda la noche de que los hijos de Israel estarían nuevamente en su poder. Creían que no tenían posibilidad de escapar, porque delante de ellos se extendía el mar rojo, y su gran ejército los cercaba por detrás. Por la mañana, cuando llegaron al mar, he aquí que había un camino seco, porque las aguas se habían dividido y parecían muros a ambos lados, y los hijos de Israel estaban a mitad de camino, en medio del mar, caminando sobre tierra seca. Esperaron un instante para decidir cuál sería el mejor camino que podían seguir. Estaban chasqueados y airados porque cuando los hebreos se encontraban casi en su poder y ellos estaban seguros de tenerlos en sus manos, un camino inesperado se había abierto para ellos en el mar. Decidieron pues seguirlos, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, los carros y su gente de a caballo. Aconteció en la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios.
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Estos se aventuraron a entrar en el camino que Yahweh había preparado para su pueblo, y los ángeles de Dios se infiltraron en medio de su ejército y sacaron las ruedas de los carros. Se sintieron muy molestos. Avanzaron lentamente y comenzaron a tener dificultades. Recordaron los castigos que el Dios de los hebreos había derramado sobre ellos en Egipto para obligarlos a dejarlos salir. Y ahora imaginaron que Yahweh podría entregar a todos en manos de los israelitas. Comprendieron que Yahweh estaba peleando en favor de estos. Se sintieron sumamente atemorizados y ya se disponían a huir de ellos cuando Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvía en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al guiar a Israel a través del mar, Dios tenía el propósito de fomentar en el corazón del pueblo reverencia y fe hacia él, pero la fe en el Eterno estaba inseparablemente relacionada con fe en Moisés como su representante, y por esta razón había sido efectuado el milagro mediante Moisés. Siendo todavía niños en la fe, los israelitas necesitaban de milagros y manifestaciones divinas. Creyeron por lo que habían visto, pero nuestro Señor pronunció una bendición sobre los que no vieron ni creyeron. Una fe que continúa apoyándose en lo que ve está lejos de ser perfecta. Así sucedió con Israel. Si no supiéramos nada de la historia posterior de Israel, llegaríamos a la conclusión de que, de allí en adelante, debió haber continuado su viaje con regocijo, confiando en Dios de todo corazón y sin demostrar nunca más desconfianza, no importando cuán grande fuera la crisis. Pero por el contrario, lo encontramos continuamente descontento con Yahweh y con Moisés, murmurando contra ellos y despreciando su consejo, a la par que contemplamos con asombro la perfidia de los israelitas. No debiéramos apresurarnos a condenar su pesadez de corazón. Es evidente que de ninguna manera somos superiores a ellos si confiamos en Dios, solo hasta donde nuestra vista natural puede percibir su voluntad y sus caminos. Cuando los hebreos presenciaron la maravillosa obra de Dios manifestada en la destrucción de los egipcios, se unieron en un himno inspirado de sublime elocuencia y grato loor. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.